Bueno, buenas tardes. El día de hoy para la reunión de trauma lo que hicimos fue traer un caso clínico de un paciente que hace poco eh, de los residentes y de los cirujanos y hacer la revisión de trauma cardíaco continuo. Entonces, se trata de un paciente masculino de 28 años que no tiene ningún tipo de antecedente penal y el 10 de noviembre sufre un accidente de tránsito en calidad de conductor foto, un politrauma de alta cinemática. Ingresó primero a un segundo nivel de complejidad del área metropolitana y le hicieron un FAST que fue positivo para líquido libre intraabdominal y para un hemoneumotórax derecho. Cuando le estaban haciendo el FAST al paciente, el paciente entra en paro con ritmo de asistolia y pues se definen varias conductas en ese momento. ¿Qué harían algunos de los internos o los estudiantes con esta? Pero ya tienes un FAST que no está taponado. Listo, ¿qué más? Puede ser hipovolemia. Ay, pero lo tengo en la boca. Voy a hablar más duro entonces. Ah, pero es que era... Bueno, hipovolemia, ¿qué más? El paciente sale del paro y realizan una laparotomía respiratoria en la que encuentran un trauma hepático grado 3-4 con compromiso de los segmentos 5, 6, 7, 8. Lo dejaron empaquetado con el abdomen abierto. Realmente lo único que hicieron fue cerrar la piel, no cerraron pues como la fase ni nada así. Y el paciente, esto fue todo en el segundo nivel y luego lo remiten, ingresa a la UCI del Hospital San Vicente, donde titulan el soporte vasopresoras máxima porque llegó chocado con estos gases. pH de 6,8, un carbonato de 3,7, 15 de hemoglobina, 14 de lactato y una base exceso de menos 7. ¿Qué piensan de eso? Los estudiantes o los internos. Que no sean José ni Ana, Paola, Ana. ¿Qué? No, ¿cuál es la causa de esa acidosis metabólica? ¿La qué? ¿Y por qué es la hiperlactatemia? No, no. ¿Qué tipo de choque tiene ese paciente? Ok, Paola. En la UCI realizan una reanimación guiada por metas y una transfusión de múltiples hemoderivados. En el sitio de remisión le habían hecho una transfusión de unidades
de glóbulos rojos. Acá se transfundieron 2 adicionales, varias unidades de crioprecipitado y de plasma fresco congelado. Y el plan con este paciente era llevarlo a Angiotac en busca de un posible sangrado intraabdominal. Posteriormente, luego de la administración entonces de los hemoderivados, el paciente tiene estos gases, todavía no lo habíamos podido llevar a Angiotac porque el paciente persistía inestable hemodinámicamente. En algún momento, con estos gases, pensamos que la causa del choque de nuestro paciente ya no era la hipovolemia porque estaba depurando el lactato y ya tenía una base exceso un poco más normal. Sin embargo, persistió en choque. En el cardioscopio pudimos ver una elevación del segmento ST, se solicitaron troponinas y un ecocardio, las troponinas no alcanzaron a salir y en la ecocardio nos reportaron una función sistólica moderadamente comprometida y una fracción de eyección del 35% para un paciente de 28 años. El paciente progresó a la hipotensión, ya se tornó bradicárdico, entró en asistolia y lo declaramos pues fallecido. Entonces, para hablar de trauma cardíaco contuso, realmente está presente más o menos hasta en el 30% de los traumas de tórax y el principal problema que tenemos con el trauma cardíaco contuso es que es algo que se nos pasa por alto incluso a los médicos generales intensivistas y el diagnóstico lo hacemos de una forma tardía. La muerte en el ámbito prehospitalario oscila desde el 60 hasta el 97% y pueden variar desde una simple equimosis pericárdica hasta una rotura cardíaca compleja por traumas directos. El trauma cardíaco en general se divide en un trauma no penetrante, en los traumas iatrogénicos que se pueden presentar de pronto durante procedimientos en intervencionismo para cateterismos cardíacos, etcétera, y el trauma pues penetrante. Lo que tenemos acá son solo los mecanismos de trauma la compresión directa y la aceleración y desaceleración son los principales mecanismos de trauma en los pacientes que tienen un trauma cardíaco cerrado. Son más comunes en pacientes que tienen accidentes de tránsito, que tienen caídas de altura, pacientes que viven en zonas rurales, que manipulan animales y que les pegan patadas, lesiones deportivas o incluso accidentes industriales en pacientes que trabajan con, por ejemplo, materiales pues como pesados que pueden caer sobre ellos. Entonces, a la revisión por sistemas del examen físico de un paciente en el que estamos sospechando un trauma cardíaco cerrado, vamos a tener varios signos, que son el frote pericárdico, los soplos, los ruidos cardíacos alejados y las arritmias. Si miramos estas 4 variables, digamos, de estos 4 enunciados, la formación como médica, digamos que no es tan profunda a la hora de identificar frotes pericárdicos. No sé cuántos de ustedes son capaces de identificar un frote pericárdico en una auscultación, no sé cuántos de ustedes son capaces de decir un soplo y qué tipo de soplo es. Y los ruidos cardíacos alejados en un escenario en el que el paciente llega, todo el mundo está corriendo, están haciendo órdenes, etcétera, pues no vamos a tener como una agudeza auditiva suficiente para diagnosticar esto. Las arritmias definitivamente el paciente, cuando llega un paciente inestable hemodinámicamente o crítico a un servicio de urgencias y le ponemos la monitoría, la arritmia sí la podemos ver en el cardioscopio, entonces es como lo que tenemos más objetivo. Y respecto a los síntomas, el paciente se puede quejar mientras esté consciente de un dolor torácico que no se dé con los analgésicos y que lo van a describir similar al de una angina, un dolor retroesternal, opresivo, asociado a disnea, etc. Y las palpitaciones. Sin embargo, el signo más sensible pero menos específico de una contusión cardíaca es la taquicardia sinusal, que se puede presentar hasta el 70% de los pacientes. Y es muy poco específico, es porque si es un paciente que llega en un escenario como en el que les acabamos de presentar, un paciente que tuvo un sangrado, que se llevó a cirugía, no sabemos si la taquicardia es porque el paciente sigue hipovolémico, porque el paciente tiene dolor o porque el paciente está haciendo una contusión cardíaca. Listo. La clasificación, realmente esta es una clasificación que está descrita como en algunos textos y en la literatura. Es una clasificación realmente hecha por un cardiólogo en 2007 en Pensilvania y es la clasificación de Rudusky. Y lo que permite o lo que busca es determinar la extensión de la lesión miocárdica y la extensión de la lesión estructural del corazón como tal, que como les decía al inicio, las contusiones miocárdicas pueden, o los traumas cerrados cardíacos pueden variar desde equimosis pequeñas cardíacas, como ya las van a ver,
o pueden ir incluso hasta roturas cardíacas completas que se encuentran pues ya en las autopsias de los pacientes. Entonces esta clasificación va de 0 a 4, yendo desde una sospecha de trauma cardíaco contuso, un trauma leve, moderado, grave y ya definitivamente un trauma catastrófico. Entonces, como ven acá, puede variar entre hematomas y la rotura. Uno puede ver aquí todo el pericardio y se ven edema y áreas de necrosis que lo que van a hacer es que van a disminuir el flujo coronario o van a generar una disminución de la función contráctil del corazón, y lo que va a hacer finalmente es que el paciente va a tener un fallo de bomba en la que no tenemos un corazón lo suficientemente fuerte y óptimo para poder llevar pues como la irrigación a todos los segmentos corporales. Respecto al... Entonces, ya comenzando con el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta de que no es un diagnóstico fácil de abordar. Tenemos que tener un índice alto de sospecha, ya que, como lo dijo Sara, hasta el 75% de los pacientes pueden cursar con algún signo externo de trauma de tórax. Pueden tener fracturas costales asociadas, fracturas de esternón, contusiones pulmonares, hemo o neumotórax, lesiones de grandes vasos o tórax inestable. Sin embargo, en estos pacientes generalmente pues ellos no consultan con un trauma a nivel torácico únicamente. Estos pacientes, por lo general, tienen un compromiso neurológico asociado o alguna lesión muy llamativa, por ejemplo, alguna lesión vascular de extremidades, a la cual va dirigida nuestra atención y consideramos que ese es el posible foco por el cual el paciente se encuentra inestable. Entonces, acá traemos un estudio publicado en el año 2023. Es un estudio de cohorte retrospectivo del 2017, donde se evaluaron los predictores de mortalidad en los pacientes con trauma cardíaco contuso. Un análisis a nivel nacional, donde se cogió la base de datos del Colegio Americano de Cirujanos. Se cogieron 125.696 pacientes que habían presentado trauma cerrado de tórax. Y de esos únicamente se seleccionaron aquellos pacientes que habían presentado un trauma cardíaco contuso, que fueron 2.368. Ellos que encontraron que habían algunas lesiones, ellos dividieron los grupos en aquellos que sobrevivían y aquellos que no sobrevivieron. Y encontraron, por ejemplo, que las contusiones pulmonares, las fracturas costales y el neumotórax, por ejemplo, estaban presentes en la mayoría de ambos grupos. Sin embargo, existían algunas características o algunos hallazgos que eran más frecuentes en aquellos pacientes que se morían. Una de ellas sería, por ejemplo, la lesión de aorta torácica, el hemotórax, únicamente el hemotórax sin estar asociado a neumotórax, o las lesiones diafragmáticas. Cuando ellos hicieron el análisis multivariado, se dieron cuenta que existen algunos predictores de mortalidad en estos pacientes, como por ejemplo ser mayor de 65 años, como ya lo dijimos, las lesiones de alta gravedad, como por ejemplo las lesiones de aorta torácica, las lesiones diafragmáticas o el hemotórax, y tener algunas comorbilidades, como por ejemplo que el paciente tenga una falla cardíaca ya per se, que esté anticoagulado o que curse con alguna hepatopatía tipo cirrosis. Es evidente que al momento de nosotros enfrentarnos en un paciente con un trauma que sospechamos un trauma cardíaco contuso, lo primero que se nos viene a la cabeza es echar mano del electrocardiograma, ya que esta es una alternativa muy fácil, muy asequible. En esta podemos identificar cambios eléctricos menores, como por ejemplo una taquicardia sinusal, y esto generalmente, o un bloque de rama derecho, y esto es principalmente pues por la disposición que tiene el corazón en la cavidad torácica. Este se afecta principalmente el ventrículo derecho en un contacto directo. Sin embargo, existen también cambios en la repolarización cuando se afecta el ventrículo izquierdo. Hasta el 80% de los pacientes pueden tener arritmias. Y es más frecuente que ocurran entre las 24 y 48 horas. Y hay que recordar que el electrocardiograma es simplemente una foto de la parte eléctrica de nuestro corazón, de cómo está funcionando eléctricamente nuestro corazón, pero esta puede variar en el tiempo, y estos hallazgos electrocardiográficos también los tenemos que tener visualizados en el tiempo. Como lo dijimos, la taquicardia sinusal es la principal de las alteraciones, pero también extrasístoles se pueden presentar.
y es más letal cuando tenemos un paciente con una fibrilación ventricular o tenemos signos de isquemia, como teníamos pues en nuestro paciente, en nuestro caso, que ya teníamos elevación del segmento de ST. Otra alternativa que nosotros utilizamos complementaria al electrocardiograma son las troponinas. Las troponinas son un complejo de proteínas. Este complejo se compone de 3 unidades, una troponina C, T y la troponina I, que al momento de que el paciente presenta un trauma cardíaco, se rompen las bandas de actina y se permite visualizar estas subunidades a nivel sanguíneo. Sin embargo, estas deben ser interpretadas a la luz de la clínica del paciente, ya que si yo tengo un paciente sin antecedente claro de un trauma cardíaco, no se encuentra inestable hemodinámicamente y no tenemos cambios en el electrocardiograma, podríamos que esta troponina nos arroje un falso positivo e interpretarla como un trauma contuso cardíaco. ¿Cuál es el problema de las troponinas? Que no son comparables en realidad entre laboratorio y laboratorio, ya que, bueno, existen diferentes tipos de troponinas, siendo la troponina I la más sensible, pero existen muchos laboratorios que ofrecen valores de referencia muy diferentes. Por ejemplo, Siemens tiene estas que que resaltamos ahí, como la Advia Centaur, y en AMA, por ejemplo, la Atélica, que es la que la que utilizamos en AMA. Sin embargo, ni siquiera entre ambas marcas logramos tener un valor de referencia que se asemeje entre las dos. Pero cuando nosotros empezamos a hablar de listo, entonces el electrocardiograma, súper bueno, pero entonces la troponina, en realidad la troponina sí nos sirve para diagnosticar un trauma contuso o nos ayuda con el diagnóstico. Este es un estudio que se publicó en agosto del 2024 en el que buscaban reevaluar el uso de la troponina de alta sensibilidad para el diagnóstico de un trauma contuso cerrado. Escogieron pacientes con una fractura traumática de esternón entre el 2022 y el 2023, lo que aseguraba un trauma de alto impacto. Y en este periodo de tiempo, pues se escogieron 206 pacientes. Como les decimos, lo que buscaban evaluar era el uso de la troponina I en el trauma cardíaco contuso. ¿Y qué encontraron? Encontraron que aquellos que tenían un valor de más de 76 nanogramos por litro tenían cambios en el electrocardiograma, tenían más cambios en la ecocardiografía y se asociaba a que iban a requerir de pronto de algún tipo de intervención. Sin embargo, ellos se dieron cuenta que disminuir un poco ese valor de referencia, pasarlo a más de 76 e incluir aquellos pacientes que tenían un valor de troponina entre 40 y 75, les permitía agregar 15 pacientes más. En ellos encontraron una igual proporción de cambios electrocardiográficos y se dieron cuenta que incluyeron 2 pacientes más que requerían intervenciones, ya sea quirúrgicas o ya sea de tipo intervención, tipo vigilancia, pues en la unidad de cuidados intensivos. Entonces ellos determinan que como un límite para yo determinar que mi paciente está cursando con una lesión cardíaca significativa serían 76 nanogramos por litro. Eso fue en base a un primer estudio que ellos hicieron. Sin embargo, ahora con este nuevo estudio ellos logran determinar que bajando ese umbral a 40 nanogramos por litro, logramos continuar con una sensibilidad del 79% y una especificidad del 71%, con un valor predictivo positivo del 33% y un valor predictivo negativo del 95% para descartar o confirmar un compromiso miocárdico. Lo que pasa es lo mismo que les venía mencionando, y es que una limitante que tenía este estudio es que en los anexos del estudio no se puede encontrar con claridad cuál es el tipo de troponina que ellos utilizaron o qué laboratorio utilizaron para uno tomarlo de referencia y definir si esta se ajusta a nuestras necesidades. Dentro de las otras alternativas diagnósticas o confirmatorias que tenemos es el ecocardiograma. Existen indicaciones como la inestabilidad hemodinámica de un paciente que
muy joven que no tenga antecedentes de soplo o que tenga un nuevo soplo, una falla de novo, una falla cardíaca de novo o una descompensación reciente, anormalidades en el electrocardiograma y elevación de las troponinas. Y con esta, ¿qué buscamos evaluar? Recordemos pues que esto es ya es mediante imágenes. Lo que buscamos evaluar es morfológicamente nuestro corazón, cómo está funcionando. Con esto buscamos ver si hay contusiones miocárdicas, si hay disfunciones valvulares, si se encuentran trombos intracavitarios, si hay líquido pericárdico, anormalidades estructurales o de movimiento o comunicaciones anormales entre las cavidades. Es por eso que traemos este mapa para guiarnos en el momento de enfrentarnos con un paciente con una sospecha de un trauma cardíaco contuso. Entonces tenemos un paciente que de pronto le vemos que tenga algunos estigmas de trauma en tórax, que tenga un hemotórax, que sospechemos algún tipo de hemoneumotórax o una fractura externa. Le realizamos un electrocardiograma y le realizamos las troponinas. En el contexto de que este electrocardiograma esté completamente normal y el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, como dijimos, tienen un valor predictivo negativo muy alto, cercano al 95% cuando se juntan ambos, entonces podríamos cesar ya las intervenciones y podríamos considerar que nuestro paciente no está cursando con un trauma cardíaco contuso. Sin embargo, este paciente tiene las pruebas completamente normales, pero se encuentra inestable hemodinámicamente. Este paciente debe ser llevado a un ecocardiograma transtorácico. De ser normal, se considera que el paciente pues ya no requerimos continuar con nuestros estudios, pero si este es anormal, debemos ya nuevamente realizar una ecocardiograma seriado y llevarlo a vigilancia estrecha. En el caso de que tengamos electrocardiograma y troponinas anormales, pero el paciente se encuentre hemodinámicamente inestable, nuevamente debemos de hacer la reanimación guiada por metas y llevarlo a un ecocardiograma transesofágico para determinar si tiene una lesión que requiera de valoración emergente por parte de cirugía cardiovascular. Sin embargo, si este paciente se encuentra estable hemodinámicamente, pero tanto el EKG como las troponinas son anormales, recuerden lo que les mencioné al principio, esto es simplemente una foto de cómo se encuentra nuestro corazón en un momento determinado. Si esto se encuentra hemodinámicamente estable, ese paciente debe admitirse para continuar el monitoreo y, de ser posible, realizarle troponinas seriadas dependiendo de nuestro laboratorio si no se cuentan con troponinas de alta sensibilidad.
Realmente las complicaciones mecánicas, que podría ser una charla solo de complicaciones mecánicas del trauma cardíaco, pero las principales van a ser entonces la rotura miocárdica, la rotura pericárdica, la lesión septal, la lesión vascular, valvular o el conmoción, que finalmente no son de manejo por cirugía general, y lo que vamos a necesitar es una valoración urgente por cirugía cardiovascular para que el paciente sea llevado a un reemplazo valvular o a un cierre del defecto interventricular que se secundario al trauma. Entonces quisimos traer este caso, pues, y como el tema, porque creemos que pasó con la sospecha del trauma cardíaco cerrado, de la contusión cardíaca, se hizo de manera tardía, tiene, digamos, como que esto pase si el paciente ya había sido valorado por tanto años, etcétera, y no sabemos cuál hubiese sido el desenlace si el paciente de forma más temprana lo hubiese hecho el diagnóstico de la contusión cardíaca. Ya cuando nos dimos cuenta, el paciente estaba en un choque irreversible, seguimos considerando que no era de origen sangrado, pero pues definitivamente las opciones